la más cordial bienvenida a este evento de lanzamiento del libro Ecuador, Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica, de la autoría del doctor Carlos Julio Emanuel Urán. Para dar inicio a este evento tenemos las palabras de bienvenida de parte del ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, presidente ejecutivo de Fundación Ecuador. Muy buenas tardes, doctor Ernesto Novoa Vallarino, rector, doctora Marcia Gilbert de Barra, presidenta del Comité de Dirigentes, magíster Jimena Barra Gilbert, canciller, doctora Bernardita Putiniano, vicerrectora, distinguidas autoridades, profesores y estudiantes de esta ilustre Universidad de Casagrande, autoridades civiles y académicas, distinguidos representantes del cuerpo consular aquí presente, señoras representantes de los medios de comunicación, invitados especiales, damas y caballeros. Debo agradecer a ustedes por acompañarnos y a la Universidad Casagrande por facilitarnos el foro en el que la Fundación Ecuador entrega a la consideración ciudadana el denominado libro Ecuador, Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica, de la autoría del doctor Carlos Julio Emanuel, distinguido académico y experimentado economista ecuatoriano. Entregamos este libro en un momento sumamente difícil para nuestra colectividad, en el que la desesperación no resiste el orden constituido y el imaginario colectivo ha sido conectado para encontrar en la violencia la solución. Por eso, y porque identificamos al foro universitario, a este foro, con el proceso educativo que conduce al conocimiento, lo hemos escogido, ya que el conocimiento ilumina la razón y permite, a través de ella, lograr de la mejor manera los bienes y servicios necesarios para colmar las necesidades básicas de nuestra colectividad, dándoles bienestar y, por ende, un ámbito respetuoso de convivencia ciudadana. Ya lo dijo el pensador francés Edgar Morin: el conocimiento es navegar en un archipiélago de certeza, en un océano de incertidumbre. Y en este océano es en el que nuestro país ha navegado en rutas equivocadas en los últimos años. El doctor Carlos Julio Emanuel, en su texto, señala que existen otras alternativas y recomienda, porque ya varios países amigos las han recorrido exitosamente y en libertad alcanzaron el bienestar de sus ciudadanos, en lugar de seguir el círculo vicioso del endeudamiento permanente para financiar ineficacias que generan pobreza, desempleo y frustración. Estamos a tiempo para el cambio. Estamos a tiempo para cambiar el rumbo en el Ecuador. Lejos de ser un país pobre, ha sido pobremente administrado en los últimos años. Y eso es lo que se enmienda con el conocimiento, la rectitud de procedimiento y educación de servicio ciudadano al que cada uno de nosotros, en el lugar en que nos encontramos, debemos cumplir. Nuevamente nuestra gratitud, señor rector y querida Marcia, a la universidad por acogernos, al doctor Francisco Huerta, porque va a ser quien presenta este libro, y al doctor Carlos Julio Emanuel, autor, por explicarlo a ustedes, nuestra selecta audiencia que nos acompaña. Muchas gracias. Francisco Huerta, quien hará una breve introducción del libro. Buenas tardes a todos. No sé cómo habían decidido comenzar sin que esté aquí. Tengo que presentar el libro. Y aquí
aquí me acaba de llegar. Ocurre, como ustedes saben, que para nosotros, los que tenemos vínculos con Diario Expreso, ha sido un día duro ayer y hoy. Y es complicado, me no me gusta hacer chistes agrios, venir de un funeral a presentar un libro de economía, como que si eso pareciera, este es el mío que tiene la llanura correspondiente, como que si eso pareciera que andamos mal también en la economía. Desgraciadamente, lo que puede parecer motivo para una broma es desgraciadamente una triste realidad. Y la condición de lo malo tiene que ver más con la redistribución que con la acumulación. Porque en teoría, que bueno, ya no tenemos déficit fiscal. ¿Y qué está pasando con la sociedad? En ese sentido, yo quisiera enfatizar en la condición del autor y en la condición de la fundación que lo auspicia el repetido uso de la palabra libertad. Y claro, tratándose de un libro de economía, la reiteración hace referencia a la economía. Pero ¿bastará la libertad económica para garantizar crecimiento y desarrollo? Por supuesto que no. Si no, el modelo sería Singapur. Y creo que no es el modelo. Primero, una acotación sobre crecimiento y desarrollo. Como médico, podrían ustedes pensar que hago yo metido presentando textos económicos. Pero en alguna medida tenemos que vincularnos desde la salud al tema de la economía. Hay todo un capítulo de la economía que es economía de la salud, precisamente. Volviendo a crecimiento y desarrollo, yo recuerdo de las madres antiguas que decían que hay que alimentar bien a los hijos para que se desarrollen normalmente mientras crecen. Para que se desarrollen mientras crecen. No es lo mismo crecimiento y desarrollo. Y creo que hay una variable sustantiva que no puede ser solo libertad económica. También tiene que ver libertad política. Porque si no, el modelo sería Singapur. Por supuesto que la libertad política no puede degradar lo económico. Pienso que el autor insiste en que lo económico y lo social son dos caras de la misma moneda. Y así lo hemos sostenido siempre. ¿Qué dice la Fundación Ecuador por Libertad? La define como la capacidad que debemos de tener para definir el orden que nos permite vivir con dignidad. Vivir con dignidad. Y la primera acotación que viene a la mente leyendo este texto y leyendo en la realidad nacional es que no se puede vivir con dignidad cuando se tiene hambre. Y con las tasas de desempleo que tenemos en el Ecuador, hay mucha gente que está pasando hambre. Y obviamente que este no es un discurso político ni necesito buscar votos aquí ni demás. He dejado de tener ese hábito hace algún tiempo. Pero necesitamos paz. Y no puede ser la paz de los cementerios. Tiene que ser la paz de la justicia. La paz que el filósofo español que por aquí estuvo vía Zoom, Javier Gomá, presenta como resultado de la dignidad. Insisto, no se puede vivir con dignidad cuando se tiene hambre. Y la mejor manera de ganarse el pan con dignidad es con empleo. Y es lo que no tenemos en el Ecuador de estos días. Las cifras son claras. Los capítulos son
definitivos. Claro que yo, como buen liberal radical, no liberal neoliberal, tengo mis dudas sobre la mano invisible. A ratos parece que no es tan invisible y se visibiliza en la práctica de ciertas instituciones. No vamos a aludir a ninguno en concreto, no se trata de eso. Pero el liberalismo económico a secas no es de mis favoritos, definitivamente. Y creo que tampoco es de los favoritos del autor Carlos Julio Manuel. ¿Por qué no es de los favoritos de Carlos Julio Manuel? Porque ha tenido experiencia más allá de los textos en el manejo del sector público, que es complicado. Después de graduarse, vale decir, en una universidad como Casa Grande, magna cum laude, vale la pena destacarlo. Tiene sus estudios de posgrado y el doctorado en economía en la Universidad de South Carolina. Y luego ingresa de gerente del Banco Central, 78-81, vicepresidente de finanzas del Banco del Pacífico, del viejo Banco del Pacífico, 81-84, gerente general del Banco Central del Ecuador, 1984-87, candidato a la presidencia de la República. Ahí atrás está Cecilia Calderón, que era su auspiciadora como Frente Radical Alfarista. Presidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, promotor de la dolarización implantada en el Ecuador, no es solo yo, ¿no? Ministro de Economía y Finanzas, miembro fundador del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, 2018 hasta la fecha, y autor de varios libros, este es uno de los más recientes, sobre economía y finanzas, pero también temas económicos, financieros y políticos. Actualmente es consultor económico, financiero y minero. Luego de las definiciones teóricas que son propias de la economía, plantea, tenemos salida, ¿qué medidas debemos aplicar en materia de libertad económica para garantizar un futuro de progreso y bienestar para el pueblo ecuatoriano? Y establece una serie de directrices en función de unos cuadros de lo que significa libertad económica. Allí a mí me hace falta innovación, no sé qué piensa el autor, pero la innovación es una categoría clave para la libertad económica. Porque si nos quedamos en lo tradicional, la velocidad del avance, claro que podríamos también discutir cuánto de ese avance es válido. Estoy leyendo en estos días un libro de un autor coreano, surcoreano, cuyo nombre es difícil de recordar, pero que se llama Infocracia. Y también habla de no cosas en términos de la situación que va dejando en el pasado mucho de lo físico, que es recuerdo real, lo va desapareciendo y lo va transformando en recuerdo digital. Entonces plantea la tesis de que el futuro es un futuro de no cosas, porque va a ser digital, porque vamos a tener más que democracia, una infocracia. Pero ese es tema de otro debate. Los motores del desarrollo de la economía ecuatoriana tienen un párrafo que me encanta y que ustedes también van a disfrutar, el que hace referencia a la tantas veces repetida aceptación de que somos un país que tiene que tener un desarrollo de base agropecuario industrial. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva como república? La tierra, el campo, la producción variada en distintos pisos ecológicos, pero mal aprovechada por la redistribución de la tierra y por ausencia de lo científico-tecnológico, incluso garantizando innovación. Pruebas de campo. Si no fuera por alguna reciente variedad de cacao,
casi no hemos aportado nada en conocimiento en términos de materia agrícola. ¿Qué tecnología del banano hemos creado, a pesar de ser el primer país bananero del mundo durante gran tiempo? En Camarón hemos aportado algo de tecnología muy bien. Por el estilo parece que en flores, más allá de la ventaja de estar en la mitad del mundo, pero en lo de fondo, lo que somos es agroexportadores de productos sin valor agregado. Y como conversamos hace poco con alguna gente de la Fundación Ecuador, tenemos el hábito de reunirnos para pensar el país. Nuestra lista de productos casi que no ha variado desde la República para acá. Incorporamos camarón y flores. Seguimos con café, cacao, banano. ¿Por qué? Y la posibilidad es inmensa. Y claro, de repente traemos macadamia del Asia, traemos otros frutos exóticos, pero no es lo nuestro. En cambio de lo nuestro que conocí hace 30 años cuando era joven, un poco más entonces para ser joven, entonces, ya no hay esos frutos. Ya no se consigue un zapote y algunos jóvenes no saben qué es un níspero o un cañito. Estamos perdiendo variedad agrícola. Yo creo que en este tema hay que volver a enfatizar permanentemente. Luego pasa a la política económica y los planteamientos son los que él mismo ha venido insistiendo a lo largo del tiempo. La reingeniería de la deuda pública, un diseño adecuado de la política tributaria, la importancia de los tratados de libre comercio, cuestión que comparte el gobierno, pero que todavía no ha logrado uno a fondo con los países que conviene. Seguimos intentando entrar a la cuenca del Pacífico, seguimos teniendo problemas con atún y con camarones con México, y vamos a ver si nos abren la posibilidad. El gasto público y el tamaño del Estado, tremendo asunto. No solo que el gasto público es exagerado, sino que no hay calidad del gasto. No tiene sentido el ejercicio práctico de cómo se trata del gasto de calidad. En salud, por ejemplo, no se trata de ponerle más dólares a la salud, sino mejor manejo de esos dólares para que la salud sea una posibilidad. Y vemos que el gasto en salud es tal gasto en salud y no inversión en salud, para citar un caso. Escuelas del milenio, otro caso de despilfarro derivado de un factor que es inseparable en el análisis de lo que tiene que pasar en política económica. La política económica tiene que tener una ética. No puede ser que la corrupción sea el sinónimo del manejo de la economía. Lo decía con la sencillez del candidato colombiano industrial de Barranquilla, que acaba de Bucaramanga, que acaba de perder las elecciones. Si no hubiese corrupción, sí alcanza. Dicen que no alcanza porque hay corrupción. Yo no sé si esto sea cierto. Yo creo que si dividiésemos el Producto Interno Bruto entre toda la población, no alcanzaría. En la práctica, el mito de que somos un país rico es solamente un mito. Somos un país pobre, con muy mala distribución del ingreso y con muy mala capacidad de recaudación fiscal, a pesar de la magnitud que aparentemente debería generar por la cantidad de impuestos que tenemos. Habla también, por supuesto, de la imprescindible internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Parece que la CONAIE lo va a impedir, comenzando por la venta del Banco del Pacífico, que ya el gobierno se comprometió que no lo va a hacer, y hubiera sido importante tener banca extranjera para obtener competitividad y competencia.
Este es otro tema clave, la imprescindible reforma laboral. Estamos quejándonos de la falta de empleo y no tenemos la flexibilización requerida para repartir la poca tajada de empleo que hay en la economía ecuatoriana entre más gente. Si tuviéramos la posibilidad de trabajar por horas, habría mucha gente más trabajando y eso no significa ningún agravamiento ni ningún agravio a la situación del empleado. Feliz el que tiene trabajo, pero ¿cómo hacemos para que los que no tienen ningún ingreso en alguna medida lo consigan? Yo creo que a pesar de que la pandemia desnudó algunas circunstancias de la economía, visible por ejemplo en el campo de la mala calidad de salud pública que tenemos, gran éxito en vacunación, gran desastre incluso en el manejo de los medicamentos, no solo por la corrupción en su adquisición, sino por su redistribución, es escandaloso. Y justo el otro capítulo es el combate eficaz a la corrupción. Se habla mucho de combatirla, pero ¿cuántos corruptos están presos? La mayor parte están prófugos, porque otra corrupción sistémica del Ecuador, desgraciadamente, es la de la administración de justicia. Y entonces, todo el mundo se escapa. Por eso plantea como capítulo final la separación de los poderes del Estado e independencia del Poder Judicial. Vamos viendo que en este instante el Consejo de la Judicatura tiene suspendido al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos viendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es apenas un botín en donde quieren tomarse los X y Z para garantizarse el nombramiento de Contralor y garantizar impunidad. En ese país es que tenemos que hacer una economía que garantice crecimiento y desarrollo. Tarea complicada, mi querido Carlos Julio, tan complicada como presentar tu libro, pero con muchísimo gusto, hasta donde las alternativas de mi conocimiento me han permitido. Creo que el mensaje es claro. Así como vamos, no vamos a ninguna parte. Tenemos que afectar reformas profundas y tenemos que tener también por parte del gobierno, por parte de la autoridad, los innegociables. No puede ser que desde la base indígena o cualquier otro tipo de sectores le impongan al que ganó las elecciones el modelo de república que tiene que manejarse. Pero el que ganó las elecciones sí tiene que aceptar que si su modelo de república no está funcionando por la experiencia ecuatoriana o la extranjera, entonces deben hacerse los cambios correctivos. Vieja es la expresión gobernar es rectificar. De eso se trata. Pero pareciera que son dos cosas distintas. No solo pareciera, sino que resulta en la realidad verdad absoluta. Gerenciar un banco o gobernar una república. Muchísimas gracias por la posibilidad de hablar. Muchas gracias. A continuación, pues tendremos la intervención del autor de este libro, el doctor Carlos Julio Emanuel Morales. Señor rector de la Universidad Casa Grande, doctora Marcia Gilbert de Babra, fundadora de esta universidad, señor presidente de la Fundación Ecuador, distinguidos miembros de la prensa, amigos, todos. Comparto mucho de lo que ha dicho aquí Pancho Huerta, y una de las razones por las que yo le pedí que presente el libro es justamente porque el libro trata sobre la libertad, y quienes somos liberales de verdad tenemos que poner siempre la palabra libertad ante todo. Hubiese sido ideal
que este libro se hubiera presentado el 5 de junio, el Día del Liberalismo, el Día del Hoy Alfaro. Y para los que somos liberales, repito, no son palabras superficiales, son conceptos de fondo, porque en realidad la mayor parte del pueblo ecuatoriano, si se le preguntara si es conservador o liberal, dirá que es liberal. Aquí mismo en esta sala, si yo preguntara cuál de ustedes es conservador, de repente por allí alguien levantará la mano, pero no va a ser multitudinaria esa respuesta. Somos liberales. Y el libro se trata justamente de cómo, con una política de más libertad económica, hay países que han logrado salir de los gravísimos problemas que tenían anteriormente. Pancho mencionaba Singapur. Justo en el año 1965, cuando yo estudiaba economía, hicimos una comparación en la universidad de varios países que estaban en proceso de desarrollo, y Singapur, que se acababa de independizar de Malasia, forma parte del archipiélago de Malasia. Singapur estaba en una situación económicamente catastrófica. ¿De qué porte es Singapur? Es el doble de la ciudad de Guayaquil y es el 5% de la provincia de Guayas. Y hoy Singapur aparece como el país número 1. No hablemos del índice de libertad económica, porque esa es una referencia. El país que tiene mejor atendido a su ciudadanía en función de progreso y bienestar, el más alto ingreso per cápita, entre otros factores. ¿Qué hizo Singapur de 1965, cuando nosotros aparecíamos como superhombres en materia económica comparado con Singapur, para llegar donde está ahora en el primer puesto a nivel mundial en materia económica? Y no solamente de Singapur. Otro país que analizábamos y con el que nos comparábamos era Corea del Sur. Y Corea del Sur, en las últimas 4 o 5 décadas, se ha convertido en una potencia económica mundial. Entonces, ¿qué hicieron estos países para poder salir de esa crítica situación en la que estaban y ostentar hoy día niveles de progreso y bienestar que definitivamente nosotros lo quisiéramos tener? Y por otro lado, también hay países que en aquella época analizábamos y estaban en la cúpula del crecimiento económico, países que habían resuelto muchos de los problemas que aún nosotros no hemos podido resolver. Cuba, por ejemplo, antes de la Revolución Cubana, tenía los mejores índices económicos de América Latina y también sociales, que le interesa a Pancho, en materia de salud, en materia de avances científicos. Y Argentina, después de la posguerra, no era realmente un país de referencia económica en el mundo, las más altas reservas monetarias, y a partir del 55 aproximadamente, con el advenimiento de Juan Domingo Perón, se cambió totalmente la imagen. Y hoy Cuba y hoy Argentina están en una situación económica bastante complicada. ¿Qué hicieron esos países o qué dejaron de hacer para pasar de la opulencia a la situación en que actualmente se encuentran? Esa es realmente la base detrás de escribir este libro, que nació realmente de una conversación con Pedro Guayo y con Miguel Ángel Valdivieso hacia finales de enero de este año. La idea era qué se puede proponer al Ecuador que está enfrentando todos estos problemas. Y en aproximadamente un mes, un poco menos, aprovechando el feriado de carnaval, procedí a escribir este libro en su mayor parte. Entonces, el origen de este libro radica en la preocupación de funcionarios
de la Fundación Ecuador, de Pedro, de Miguel Ángel, de cómo debemos nosotros enfrentar la difícil situación económica, política y social por la que atraviesa el Ecuador. Pancho ha hablado de la pobreza, ciertamente. Pobreza, desempleo, subempleo, desnutrición infantil, deficiente sistema de salud, definitivamente una impagable deuda externa, y voy a tratar ese tema, todo dentro de un gravísimo problema de corrupción que lamentablemente está presente también. En el cuadro 1, los antecedentes ya los tienen, podemos pasar al cuadro 1. En el cuadro 1 simplemente está la situación de empleo adecuado. No voy a mostrar todos los gráficos que tienen que ver, los cuadros que tienen que ver con el estado de la situación económica del país, pero este es uno muy interesante porque ahí queda muy claro que solamente el 30% aproximadamente de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Quiere decir esto que 7 de cada 10 ecuatorianos no lo tienen. Y también está la cifra, no aquí, pero la he mencionado ya, de la pobreza, que abarca más o menos a 7 millones de ecuatorianos. 7 millones de ecuatorianos, algunos de los cuales viven con $2.90 diarios y otros con $1.80 diarios. Situación definitivamente de pobreza inaceptable. Basado en esas cifras, es que nosotros decidimos en esta conversación preparar una postura, un libro que presente alternativas, porque de continuar, decíamos, esta situación de pobreza, subempleo, desempleo, problemas en materia de salud, de educación, vivienda, hay 2.800.000 viviendas en déficit en el Ecuador, que cada año aumenta 50.000 aproximadamente. ¿Qué era lo que había que plantear? Bueno, había que plantear una alternativa, y esa es la alternativa que vamos a tocar brevemente en esta tarde. Ahora, yo siempre escucho, y especialmente ahora en estos días que tenemos esa conmoción social, que es algo que uno podía y puede predecir sobre la base de lo que he comentado. El pueblo ecuatoriano con una situación económica muy crítica, con desempleo. Esto produce realmente un caldo de cultivo para la delincuencia que la hemos visto. Y también decíamos, cuidado, esto en algún momento se convierte en una suerte de bomba de tiempo y explota en nuestras caras. No sé si lo que está pasando ahora es eso, pero ciertamente eso es algo que puede pasar en el Ecuador si no nos preocupamos de resolver los problemas de la pobreza multidimensional que nos afecta. Yo escucho siempre que ciertos políticos, ciertos comentaristas dicen, no, pues hay que acabar con este régimen neoliberal. Pancho usó también el término neoliberal. A mí personalmente no me gusta. Yo siempre digo, a mí nunca me han presentado un neoliberal. Y alguna vez me lo presenten. Liberal sí soy, pero neoliberal no. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertas posturas de izquierda, o ciertos comentaristas que están en esa orilla política, dicen que tenemos que acabar con el neoliberalismo. Cuando yo hago un estudio, y no solamente yo, cuando algunos economistas hemos hecho un estudio de la historia económica del Ecuador, ocurre que jamás en el Ecuador ha habido ni siquiera un gobierno liberal de manera permanente. Y si no ha habido un gobierno liberal, ¿cómo es que puede haber habido un gobierno neoliberal? Y generalmente los que hablan de neoliberalismo son aquellos que hoy, por ejemplo, critican algunas políticas del gobierno de este o de otros, pero se olvidan, por ejemplo, que en el anterior gobierno,
en el gobierno de Correa, que duró 10 años, se privatizaron casi todos los puertos en el Ecuador. Entonces Correa es neoliberal también. Entregó un campo petrolero riquísimo, que es el campo Auca, a la compañía Schlumberger, que era un campo petrolero gemelo al campo Sacha, que produce 70.000 barriles diarios y que le rinde frutos al erario nacional sin necesidad que lo manejen técnicos extranjeros. Pero Correa se lo entregó a una compañía extranjera. Entonces tenemos que ubicarlo también a Correa en el campo neoliberal, si a eso se refiere el neoliberalismo, que repito, todavía nadie lo acaba de definir. Pero todo este problema que hemos comentado está oscurecido por un problema adicional, y es la corrupción. Pancho la mencionó. Los cálculos que hacen organismos internacionales como el BID señalan que anualmente se sustraen del erario nacional alrededor de 5.000 millones de dólares. Eso es el 20% del presupuesto. Quiere decir que en 5 años la corrupción, a través de varios mecanismos, inclusive acuerdos entre privados, que así se lo mencionaba, se llevan en 5 años un presupuesto nacional entero. Eso definitivamente no puede pasar. Y cuando uno hace un cálculo de que en los últimos 14 años, hablemos los 10 de Correa y los 4 de Moreno, se llevaron 5.000 millones anuales. Tenemos 70.000 millones, que es casi igual al total de la deuda externa ecuatoriana, de la deuda pública ecuatoriana, incluyendo la doméstica. Entonces, definitivamente, la corrupción es algo que tenemos que combatir, y si no podemos combatir la corrupción, aquí podemos abrir a todos los premios Nobel de Economía para que diseñen un gran plan económico, y no funcionará porque no hemos podido erradicar la corrupción en todo sentido y en todo nivel. Añádese a esto algo que recuerdo hace un poco más de 10 años. Pancho Huerta decía que estábamos a punto de convertirnos en una narcodemocracia, y luego nos convertimos en una narcodemocracia, que es lo que aparentemente somos, y el peligro que existe ahora es que podemos convertirnos en una narcodictadura comunista, que sería todavía peor. Hay varias explicaciones para la situación económica por la que atraviesa el país. Yo considero que no somos un país pobre, porque recordemos desde las épocas que asistíamos a la escuela primaria, nuestros profesores nunca se cansaron de decirnos lo rico que era el Ecuador y que teníamos un gran potencial y que podríamos ser el granero de América. Bueno, yo creo que efectivamente sí tenemos esa capacidad, tenemos los recursos. Cuando nos comparamos, por ejemplo, con Japón, que no tiene, y Japón está donde está, y Ecuador tiene todos los recursos y estamos donde estamos, entonces definitivamente concluimos que, si bien somos un país rico, hemos estado pobremente administrados. La población ecuatoriana crece anualmente al 1.6%. Ese es el crecimiento vegetativo de la población. Pero cuando uno coge el largo tramo, llamemos del año 2000 al 2021, la economía ecuatoriana ha crecido en promedio en alrededor de 2,5%. Seamos generosos, digamos 3%, porque esas cifras han sido susceptibles de cambios en los últimos tiempos. Han habido cambios en el INEC, y en algunos casos las cuentas nacionales, algunos se refieren a ellas como cuentos nacionales, porque las han cambiado demasiado. Pero si tenemos un crecimiento de 3% o más frente al crecimiento de la población de más del 1%, entonces el neto de crecimiento de la economía ecuatoriana, el per cápita crecimiento, es un poco más del 1%. Con el 1%, el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Per cápita se duplica en 70 años.
Entonces no podemos crecer al 1%. Debemos crecer mucho más. Y esa es una de las propuestas que hacemos en este libro. Cómo es que tenemos que utilizar los recursos existentes y cambiar las políticas existentes para que el Ecuador pueda retomar la senda del crecimiento del orden de un 5%, que es factible porque lo hemos conseguido en anteriores ocasiones. Pero aquí encontramos un escollo que viene desde la época de Lenín Moreno. Voy a hacer abstracción del correísmo, porque ellos tenían una forma muy diferente de ver la economía. Pero ya con Lenín Moreno, el énfasis ha sido siempre en algo que decía Pancho: cómo combatimos el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal se ha convertido en un fetiche, es el nuevo ídolo, y hay que combatir el déficit fiscal. Y cuando se dice, pero ¿y el crecimiento económico? No, eso viene después. Y eso definitivamente es invertir la causalidad, porque así no funciona la economía. Primero tiene que haber crecimiento económico, hay que aceptar un déficit fiscal para, con el tiempo, en función de la utilización adecuada de los recursos presupuestarios, propender al crecimiento económico. Eso es definitivamente el cambio que es fundamental hacer. En este libro utilizamos el índice de libertad económica. Hay varios índices de libertad económica que dicen más o menos lo mismo, porque utilizan básicamente las mismas variables. Algunas son cualitativas y otras son cuantitativas. Pero este índice de libertad económica, que lo produce la Fundación Heritage de Washington en conjunto con el Wall Street Journal, es un índice que viene preparándose desde el año 1995, por lo tanto hay 27 años para hacerle un seguimiento y para poder entender qué nos dice el índice a través del tiempo. Hay una frase que tal vez le guste a Pancho, dice que los conocimientos económicos necesariamente conducen al liberalismo. Es decir, que los que no se vuelven liberales es que no han entendido bien la economía, porque no vamos a ir hacia el socialismo, que nunca ha resuelto absolutamente ningún problema. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuáles son esos países que con el socialismo económico han logrado resolver sus problemas? Y ocurre que no existen. En sociedades libres, dice la Fundación Heritage, los ciudadanos pueden trabajar, producir, consumir como mejor les parezca, con protección del Estado. Aquí hay que enfatizar esto: siempre tiene que haber el rol tutelar del Estado para evitar los abusos y para garantizar exactamente que los ciudadanos pueden continuar siendo libres, porque si no, no tendría sentido. ¿Y en qué se basa este índice? Pues Adam Smith, que es considerado el fundador de la política económica, de la ciencia económica, en 1776 produjo su libro La riqueza de las naciones. Todos los economistas aquí, hay algunos, creo que Rodrigo Bustamante y tantos otros que los veo en esta sala, conocen perfectamente que lo que dijo Adam Smith en su libro es cuáles son las causas detrás de la riqueza de las naciones, porque unos países son ricos y otros no. Y él llegó a la conclusión que era a través de esta metáfora de la mano invisible. Yo he escuchado al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, es sorprendente, es un hombre de izquierda, que dice: yo no he visto por ningún lado la mano invisible. Y yo le contestaría: ¿pero qué es invisible? Pues miren los resultados, uno tampoco ve la electricidad, pero aquí está. Entonces hay cosas que no las vemos, pero sí conocemos y podemos apreciar sus consecuencias. Ese es el caso de la mano invisible, pero yo quiero señalar que cuando se habla de la mano invisible, casi simultáneamente se habla del famoso término dejar hacer, dejar pasar, el laissez-faire, término francés que no lo acuñó Smith,
sino un fisiócrata de apellido Gournay. Y dice, no, pues es que dejar hacer, dejar pasar. Esto es dejar que el mercado haga lo que le dé la gana. Y entonces todo el mundo va a estar peor de lo que estaba antes. Pero a mí me ha gustado mucho una cita de un economista austriaco liberal, von Mises, que la cito aquí. Y él dice, el laissez-faire no significa dejen que operen las desalmadas fuerzas mecánicas del mercado. No, lo que significa es dejen que cada individuo escoja cómo quiere cooperar en la división social del trabajo. Dejen que los consumidores determinen cuáles empresarios deberían producir. A diferencia de planificación, que significa dejen que únicamente el gobierno escoja e imponga sus reglas. Pues la Unión Soviética tenía ese sistema y de una oficina central de planificación se planificaban hacer en el año, por ejemplo, 10 millones de pares de zapatos de cierta talla, a lo mejor 44, 46, no sé cuántos de Pancho, hubiera estado bien. 42. Pero ¿qué tal si la mayor parte de la gente pasaba 38? Pues se quedaban ahí archivados los zapatos, como cualquier otra cosa que desde la Agencia Central de Planificación se había determinado hacer. Así que yo no le tengo ninguna reserva ni a la mano invisible ni al laissez-faire por una razón fundamental, porque todo esto, lo que nosotros hacemos o proponemos, tiene que estar bajo el marco del pacto social, que eso sí lo determinamos nosotros con las votaciones electorales, por la mayor parte lo hacemos. El pacto social, el rol tutelar del Estado para evitar los abusos que se dan, para evitar los monopolios que se dan, los oligopolios que se dan. En 1890 Estados Unidos, país capitalista, puso en vigencia la primera ley antimonopolio en la historia, la ley Sherman Antitrust, 1890, para romper los monopolios. Entonces, no es que hay que dejar nomás que las fuerzas del mercado o los que utilizan ese concepto hagan lo que les dé la gana, porque no, el Estado está allí para defender las libertades y para combatir la corrupción. Hace pocos días ganó la elección Gustavo Petro en Colombia y yo le escuché una frase que me parece adecuada. Él dijo, en este gobierno vamos a impulsar la producción. La producción tiene que funcionar para luego distribuir, porque no puede ser al revés. No puede distribuir cuando no se ha producido. Entonces, alguien le ha soplado al oído a Gustavo Petro que esa es la forma de actuar. Y efectivamente, pues las leyes de producción de la economía son técnicas. Oferta y demanda, ley de crecimientos decrecientes. Imagínense el dueño de una empresa que comienza con un trabajador y después dice, no, tal vez con 4 estaría mejor, perfecto, 4. Y después le dice, ¿por qué no 8? Y de repente, ¿por qué no 100? Porque ya no entra nadie. Pues esa es la ley de crecimientos decrecientes. Esas son leyes económicas que no se pueden violentar. Para producir que funcionen las leyes del mercado con la adecuada supervisión del Estado, y para distribuir, eso ya depende del presupuesto general del Estado y de quien maneja el presupuesto general del Estado. No es una idea nueva, esto lo dijo el economista inglés John Stuart Mill, que era socialista, y él fue el primero que hizo esta diferenciación: primero producir y luego distribuir. En los estados de izquierda o manejados por gente de izquierda creen que primero hay que distribuir y de repente se produce la igualdad en pobreza absoluta, como estamos viendo en Venezuela, como estamos viendo en Cuba y en otros países que vamos a mencionar.
Los resultados del índice del 2022, interesante el cuadro, la tabla. Este es el ranking de los países según el índice de libertad económica. Ecuador está aquí. No sé si se alcanza a ver, por si acaso, algún profesor que yo tenía en la universidad, cuando apareció un cuadro así, que no se alcanzaba a ver y alguien le reclamaba, no alcanzó a ver, le dice, es microeconomía. Pero era macro. En todo caso, Ecuador está en el puesto, ustedes ven ahí, 127, y en los primeros lugares, Singapur, Suiza, Irlanda, interesante que están, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que son países agrícolas, como decía Pancho, hay que ser industrializados para ser desarrollados. Y por eso era una barbaridad en el gobierno anterior, en el de Correa, que hablaban de tenemos que cambiar la matriz productiva y querían convertirnos no sé en qué. Bueno, el hecho cierto es que de los 90.000 millones de dólares que invirtió el gobierno anterior, inversión pública, el 1% fue la agricultura. Ahí está la prueba de por qué estamos como estamos. Se descuidó al sector agropecuario. En este índice, los países, los países que están en los primeros lugares son aproximadamente 8, son los que están con un ranking de 80 a 100. Esos son países libres. Los países que están por debajo de 80 son países moderadamente libres. Y vamos al fondo de la tabla, no sé si la alcanzan a ver, pero el país que está al final es Corea del Norte. Pues sabemos que Corea del Norte no hay libertad, no solo económica, no hay libertad, punto. Y el que le sigue, el vicecampeón, está en América Latina, es Venezuela. Y el que está arriba de Venezuela es Cuba. Entonces, estos son datos, producto del análisis y cálculo de estas variables del índice de libertad económica, que son cualitativas y cuantitativas. Y vamos a ver qué pasa con el Ecuador. Aquí está el Ecuador con una puntuación de 54.3, que más o menos se ha mantenido en ese ranking, muy por debajo pues, de los 80 que tienen los países libres. Pero el próximo cuadro es todavía mucho más claro. Cuando uno analiza los 27 años, este es Ecuador, la línea amarilla. ¿Dónde está el Ecuador? País mayormente no libre. No es una opinión de algún analista de Ecuador, que esto es el resultado de un análisis basado en elementos cualitativos y cuantitativos. No todos son cuantitativos. Hay lo que dijo Pancho, pues, temas relacionados con la independencia de la justicia, separación de los poderes del Estado, combate a la corrupción, que no tiene nada que ver con temas cuantitativos. Sí hay temas cuantitativos que los vamos a ver, pero esa es la historia del Ecuador. Yo creo que alguna vez le sugerí al actual presidente de la República, cuando era candidato, y cuando en su programa exponía tesis liberales, pensé que se le había sugerido Pancho, pero no. Pero el tema es que esas tesis liberales un poco que desaparecieron con el tiempo, y yo le sugería que en vez de poner la foto del presidente de la República en cada dependencia pública, como se estila en el Ecuador, tal vez más conveniente era poner el índice de libertad económica en cada dependencia para que los funcionarios públicos se dieran cuenta dónde estamos y a dónde deberíamos ir. Bueno, esa es una sugerencia que obviamente no se ha tomado en cuenta, pero dentro de estas variables, según el gráfico número 3, este gráfico tiene que ver con libertad monetaria. Y yo hice estos cálculos porque el índice de libertad económica permite hacer comparaciones entre países. A los estudiantes, si hay alguno aquí, yo les sugiero que entren a Google, bajen el índice de libertad económica y pueden darse cuenta que se pueden hacer todas las combinaciones posibles.
Yo escogí, aparte de Ecuador, Colombia, Perú y Chile, no por gusto, sino porque son los países con los que aparentemente vamos a estar juntos en la Alianza del Pacífico. Entonces sería bueno compararlos, ver cómo estamos con esos países. Y comienzo con libertad monetaria por una razón, porque es el único factor, la única variable de las 12 variables del índice en el que Ecuador tiene libertad. Ustedes pueden ver ahí, la línea amarilla al final está mayormente libre. ¿Y cuándo se da ese cambio? Ese cambio se da en el año 2000, el año de la dolarización. O sea, somos un país libre en materia monetaria porque tomamos una decisión que rompió el paradigma monetario de más de 100 años, que era mantener el sucre con la devaluación, con la inflación que llegaba al 100%, pero eso nos pone, esa es nuestra mejor carta de presentación en el índice de libertad económica. Miren el salto brusco que da la línea amarilla, y de ahí se ha situado. Ideal sería que en otras variables también pudiéramos hacer eso, y al contrario también uno podría preguntarse, ¿y qué tal si no hubiéramos dolarizado la economía? De repente estábamos más cerca de Zambia, Eritrea, Nicaragua, Cuba. A esto me refiero. Este es el año 2000, el salto brusco, y ahora somos un país mayormente libre. El único de los factores de los cuales uno podía estar orgulloso. No fui el único promotor de la dolarización, buscando a Pancho, pero fui del grupo que promovió la dolarización, que en su momento los funcionarios del gobierno, Aguad, los funcionarios del Banco Central, de la Junta Monetaria, nombres Pablo Beder, presidente de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijo, una señora Virginia Fierro, gerente de Banco Central, todos dijeron que era una locura, que sería un salto al vacío. Bueno, tomamos el salto al vacío, y eso ha permitido que el Ecuador mantenga ciertos niveles de estabilidad económica, que de no ser por eso, definitivamente la situación se habría agravado en gran medida. Sin crecimiento no hay solución. Yo he hablado de que el crecimiento económico, lamentablemente debido a malas políticas económicas, y sobre esto hago una pequeña digresión. Yo he dicho que no me gusta eso del neoliberalismo, no me gustan las etiquetas, no me gustan los eslogans, porque yo, como economista, considero que la política económica es buena o es mala en tanto resuelve o no los problemas económicos. Si alguien me dice, esa política de izquierda resolvió el problema del desempleo en el Ecuador, ya no hay pobreza, digo, bueno, me gusta esa política, pero voy a los resultados. El tema es que Ecuador tiene un gran potencial de crecimiento si se adoptan las medidas adecuadas. El próximo cuadro es gráfico, mejor dicho, es el crecimiento de la economía en términos nominales, la línea azul, en términos reales, la línea roja. Ustedes verán el PIB real, el crecimiento real de la economía a partir del año 2009-2010 prácticamente se convierte en una línea horizontal, no crecimos. Y si vamos más allá, vemos que es curioso, pero es así. Este es el PIB real, septiembre de 2021, 51.6. El PIB real, 51.1 teníamos en el 2007. O sea que hemos retrocedido 15 años. Esa es la realidad del Ecuador, no son cifras mías, fuentes internacionales. Próximo cuadro, gráfico. Este es un tema que
que yo lo he querido traer a colación porque en el último gobierno y en el actual, lo único que nos dicen es hay que combatir el déficit fiscal. Y yo digo, ¿y por qué no incrementamos el crecimiento económico? No, primero el déficit y después el crecimiento. Bueno, miren lo que dicen los números. Del 2000 al 2008, Ecuador tenía crecimiento económico, yo lo he señalado, y que tenía al mismo tiempo superávit fiscal. Y de entonces para acá, desde el 2009, 10, 11, 12, y especialmente en los últimos años, Ecuador ha tenido crecimiento muy bajo, negativo o cero, y son años de déficit fiscal. Entonces, por eso hay que señalar esto de que la causalidad está invertida. Y seguimos escuchando esto. Escuchamos en el gobierno de Lenín Moreno, Richard Martínez sacó 2 leyes orgánicas de crecimiento económico, regularización de las finanzas públicas, otro era inclusive defensa de la dolarización, como que la dolarización necesita de alza de impuestos para defenderse, pero bueno, el papel aguanta todo. Y en este último, en este año también el gobierno actual propuso y llevó a cabo en ley de la República una nueva reforma tributaria que definitivamente guarda la misma línea de pensamiento que las 2 leyes anteriores, y que en su momento algunos de los que analizábamos estos temas dijimos que era improcedente tenerlo. Los motores de desarrollo de la economía. Si queremos crecer, ¿qué debemos hacer con las exportaciones, construcción, sector agropecuario y turismo de obra pública? Estos son los únicos sectores que le pueden dar rápido crecimiento a la economía ecuatoriana y pueden absorber mano de obra. Veamos, por ejemplo, el próximo cuadro, que es el sector de la construcción. Cualquier persona que estudió economía sabe que si el sector de la construcción no crece, la economía no crece. Y al revés, que cuando el sector de la construcción baja, la economía también va a decrecer. Eso lo aprendimos en los primeros años de nuestros estudios de economía. Y aquí pueden ver ustedes, el sector de la construcción como porcentaje del Producto Interno Bruto va a venir cayendo drásticamente, y eso es un mal augurio para la economía ecuatoriana. Y cuando vemos ya en este gobierno, ¿cuáles son los recursos que el gobierno, a través del presupuesto general del Estado, porque ese es el tema fundamental, o sea, cuál es el arma que tiene un gobierno para lograr crecimiento económico, redistribución de ingresos? Es el presupuesto general del Estado. Y miren ustedes, los recursos asignados al Ministerio de Vivienda en la reforma de este año ascienden a 74.2 millones de dólares. Esto es un quinto del 1% de la reforma. Un quinto del 1% de la reforma. Y el programa Casa para Todos, la vivienda popular, es 62.1 millones de dólares, aproximadamente el 15% de lo que se requiere para construir 50.000 viviendas populares por año. Entonces no va a haber vivienda popular para resolver el problema, no va a haber mano de obra en el sector de la construcción y todo lo que significa ese círculo virtuoso del sector de la construcción que ayuda, pues, no solamente al ingeniero y al arquitecto, sino a todos los que laboran en este campo. Ecuador tiene un déficit de 2.800.000 unidades. Ese déficit aumenta anualmente en 40.000. Y con lo que está proponiendo el gobierno, asumiendo que el sector privado también construye unos 8.000 viviendas, tenemos 20.000. O sea, este año, en el primer año de gobierno, habremos construido 20.000 viviendas de los 40.000 que es el déficit anual. Por lo tanto, el déficit acumulado va a continuar aumentando. Esa no es una política que va a ayudar a resolver los problemas económicos del Ecuador. El próximo cuadro es la agricultura. Es interesante la agricultura también, porque ustedes verán que más o menos se ha mantenido en 7% del PIB, y aquí en el año 2020 tenemos más del 8%. Esto puede llegar a la falsa conclusión de que creció el sector agropecuario con respecto al PIB. No, lo que pasa es que el PIB en el año 2020 cayó.
Entonces, manteniéndose el sector agropecuario donde estaba, aparece que tiene un aumento. Pero vamos al financiamiento, lo que está en el presupuesto del Estado, porque queremos ser un país agropecuario, queremos de alguna manera dinamizar la agricultura. Miren, aquí está. Lo asignado en la proforma asciende a 154.7 millones de dólares, un poco menos del 1% de la proforma. Y para el Ministerio de Agricultura un poco menos, 101 millones, o sea, un tercio del 1%. Entonces, ¿cómo puede este sector contribuir al crecimiento y desarrollo nacional, a la disminución de la pobreza y el desempleo? No puede, porque lamentablemente la política que ha diseñado, hay que decirlo, el Ministerio de Economía y Finanzas no es proclive a este tipo de cosas serias. Turismo e inversión pública. La industria sin chimenea. Aquí nuevamente se ha asignado 14.9 millones de dólares a un sector que puede crecer y que tiene unas cifras de crecimiento que palidecen frente a Colombia, la República Dominicana, México, Perú. Bueno, aquí le estamos poniendo una cifra que representa alrededor de 4 por 1000 de la proforma. O sea, no interesa. Y el turismo absorbe mano de obra indiscutiblemente. Y en cuanto a la inversión pública es pues inversión en infraestructura, caminos vecinales, infraestructura escolar, puentes, carreteras, y eso es inversión pública. Bueno, aquí tenemos para este año 1.870 millones de dólares, que es la mitad del año anterior. Y uno dice, bueno, pero es que no hay plata, entonces por eso bajamos. Pero en el primer trimestre del año real, solo se invirtieron o ejecutaron 67 millones. O sea, muy por debajo del presupuesto que de por sí ya era bajo. Es muy difícil entonces avanzar, crear empleo, generar producción, cuando desde el presupuesto general del Estado se tiene una política muy cicatera respecto de estos sectores. El próximo es cambio de política económica, que era lo que hablamos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahí hay una frase atribuida a Albert Einstein que procura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Bueno, es lo que hemos estado haciendo, porque hubo dos reformas tributarias en el gobierno de Lenín Moreno que se las anunció como salvadoras para el país, y en este gobierno otra ley tributaria que se la anunció también como salvadora, que proviene de la misma vertiente. ¿Qué es lo que se puede proponer para comenzar a cambiar la política económica? Bueno, lo primero es la reingeniería de la deuda pública. Ustedes dirán, pero hace poco se reestructuró la deuda. Sí, claro, se reestructuró, pero se reestructuró mal, se perdió la oportunidad de hacer una verdadera reestructuración que produzca un alivio de verdad para el fisco. Y ahora tenemos que volver a la mesa de negociaciones. Y lo de China, ahí está rápido. Mi sugerencia es que debe pedirse la condonación de la deuda con China. Y voy a explicar por qué. Rápidamente, el próximo cuadro, mejor dicho, es el total de la deuda. Aquí solamente quiero hacerles notar que la deuda externa más la deuda interna más otras obligaciones da un total de 79.000 millones de dólares. Esa es la deuda que dice el Ministerio de Finanzas que tenemos. Pero no, aquí por ejemplo está Seguridad Social, o la deuda con el seguro, solamente aparecen 186 millones de dólares. Eso es falso, porque al seguro se le deben entre 12.000 y 20.000 millones de dólares. Esa es la realidad, porque los gobiernos no han querido cumplir con el seguro social. Entonces, esta deuda, próximo por favor, si no hay crecimiento, es impagable. La deuda ecuatoriana, pública y privada, es impagable. El actual perfil de la deuda nos obliga a pagar en el periodo 2022-2026, de este año hasta el 2026, 43.182 millones de dólares, de los cuales 33.000 es para amortizar el capital y 10.000 para cubrir intereses. Esto significa que tenemos que sacar del presupuesto
8.600 millones de dólares anuales para servir la deuda, lo que es más del 8% del PIB y un poco más del 25% del presupuesto. Si no arreglamos este problema, si no efectuamos una refinidad de la deuda, vamos a una cesación o moratoria de pago como ha ocurrido en el pasado. La deuda con China, ese es un capítulo aparte, porque ahí sí Ecuador definitivamente recibió un golazo de parte de la administración anterior. Actualmente la deuda es de 1.169 millones de dólares. Y como Ecuador en el 2009 el gobierno anterior decidió no pagar la deuda, recuerdan que hubo un problema con los acreedores internacionales, vino una comisión de auditoría de la deuda, se suspendió el pago de la deuda, entonces el gobierno de Correa encontró el reemplazo que era China. Y China pues definitivamente nos ha venido dando recursos, pero los recursos han sido en términos excesivamente onerosos. El próximo, por favor. Se firmaron 18.000 millones de dólares de preventas petroleras, pagadas con el 8% de interés y la entrega de petróleo a un precio de 3.60. No voy a entrar muy en detalle sobre este tema, pero definitivamente si uno recibe 18.000 millones de dólares al 8% de interés, ¿por qué teníamos que entregar al mismo tiempo petróleo? Si entregamos petróleo, entonces ya no debería haber 8% de interés. Pero esa fue una forma como se produjo un gol terrible en la economía ecuatoriana, y como resultado de eso se estima que esto le ha significado pérdidas al Ecuador cercanas a los 5.000 millones de dólares. Entonces, como consecuencia de esto, la propuesta del gobierno debería ser, ante el gobierno chino, la condonación total de la deuda, porque está más que pagada. Y además porque mucha de la deuda está vinculada con obras de mala calidad con sobreprecio. El caso de Coca-Cola Sinclair, el caso de Toache Pilatón. Coca-Cola Sinclair todavía no la puede recibir el gobierno, ni creo que la va a recibir. Y Toache Pilatón creo que tiene más de 10 años por recibirse. Entonces, estos son temas que definitivamente deben llevar a un planteamiento completamente diferente en materia económica. El próximo cuadro, por favor. Este es un gráfico que tiene que ver con la carga impositiva, y aquí aparece Ecuador con el Ecuador en la línea amarilla. Aquí aparece Ecuador con una carga impositiva que lo ubicaría como un país mayormente libre. Bueno, en realidad esa cifra, este cuadro, no dice toda la verdad, porque en el Ecuador la evasión tributaria es de tal magnitud que solamente alrededor de un 15% y a veces menos de los ecuatorianos pagan impuestos. Por lo tanto, si se relacionara con la capacidad de pago de quienes están pagando efectivamente, esta línea amarilla debería estar por acá. Entonces, la carga impositiva del Ecuador deja mucho que desear, y hay una constante en la política económica ecuatoriana y en la política tributaria, y es que siempre los gobiernos hablan de que hay que aumentar los impuestos, de que la carga impositiva está muy baja, basada en ese error de cálculo anteriormente, porque definitivamente la carga tributaria en el Ecuador, cuando se la mide de manera efectiva, es pero muy por encima de la que el gobierno dice tener.
Entonces lo que corresponde hacer, y la propuesta que uno haría es, frente al excesivo cobro de los impuestos, la propuesta tiene que ser cómo logramos bajar el nivel impositivo en el pueblo ecuatoriano. Y el próximo cuadro, el próximo gráfico, puede darles a ustedes una idea. Cuando recientemente el gobierno incrementó el impuesto a la renta con la última reforma tributaria, y digo que esta era una medida que iba a afectar a los que más ganaban, que no iba a afectar a los ecuatorianos de menores recursos. Pero cuando uno analiza el cuadro, ustedes pueden ver aquí que quien antes ganaba o tenía un sueldo mensual de $2.304 no pagaba impuestos con la ley vigente del 2021. Con la actual ley paga $961. Quien ganaba $2.500 pagaba $69, ahora tiene que pagar $1.281, un aumento de 1.856,5%. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que la clase media, los que ganan 2.000, 2.300, 1.500 son clase media, son los que más han sido golpeados por estas reformas tributarias que supuestamente lo que buscaban era una mayor eficiencia tributaria, pero lo que han hecho es golpear a la clase media, especialmente asfixiar al sector productivo, en lugar de fomentar el consumo y la demanda agregada. El próximo gráfico, por favor. Este es otro gráfico que surge del análisis respecto a la libertad de inversión. Ustedes pueden ver aquí que la libertad de inversión entre los países, aquí están Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ecuador es el amarillo. La libertad de inversión para Ecuador está en el sector de libertad reprimida. No hay las condiciones para que en el Ecuador pueda aumentar la inversión, porque lamentablemente no se han tomado las medidas adecuadas para fomentar la inversión. El próximo cuadro indica que con respecto al PIB nominal, la inversión del Ecuador en el año 2008 fue 1.7 del Producto Interno Bruto, pero si ustedes tiran una línea aquí y sacan una media, verán que está definitivamente por debajo del 1%. Entonces tenemos una capacidad de inversión en el Ecuador por debajo del 1%. No tenemos cómo esperar que haya un crecimiento económico adecuado. A diferencia de países, por ejemplo, Colombia, Chile, Perú, reciben 5, 6, 8, 10% con respecto al Producto Interno Bruto, y ellos sí tienen entonces una posibilidad de crecer en base a la inversión extranjera. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál podría ser la política para que la inversión extranjera llegue a niveles mucho más adecuados? Ecuador aparece, aquí está, con un puntaje 35, es decir, con libertad reprimida, comparado con Colombia, que tiene 80, Perú 75. Para restaurar el flujo de inversión extranjera, el impuesto a las series de capitales, que lo tenemos desde la época de Correa, debe eliminarse, no de manera gradual, sino de manera total. La tasa, hablando de los impuestos, próxima lámina, por favor, la reducción del IVA. Este es otro tema que lo hemos tratado en varios foros nacionales, y es que con la tasa actual del 12% se le pone un freno a la capacidad productiva del Ecuador, y la propuesta es que esto debe disminuirse inicialmente al 10% y luego al 8%, porque el impuesto a valor agregado es lo que llamamos los economistas un impuesto elástico, que si uno lo baja 2%, y el rebote es 4%, y así ha funcionado siempre, y funciona en todas las economías.
se reduce la evasión, queda más dinero en manos de la gente, y no es por gusto que el actual gobierno ha propuesto y en efecto ha logrado en un par de meses, un par de ocasiones mejor dicho, reducir el IVA durante los periodos del 12 al 8%. Lo hemos visto en la prensa. Entonces uno pregunta, ¿y por qué el gobierno propone bajar el IVA del 12 al 8%? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Porque funciona, pues. Porque si no funcionara, no lo propusiera. La pregunta es ¿por qué no lo generaliza? Y esa es la tesis que hemos venido manteniendo algunos hace mucho tiempo. Yo, por lo menos desde el año 1995, escribí una propuesta en este sentido, porque es innegable que la reducción de las tasas impositivas es un estímulo a la producción. Todas estas propuestas de reducción y simplificación de la carga tributaria lo único que van a hacer es mejorar nuestra posición en el índice de libertad económica donde estamos. Ya vimos en el puesto 126 con características de libertad reprimida. Libertad comercial. ¿Qué es la libertad comercial? ¿Dónde está el Ecuador? Miren la línea amarilla, siempre más abajo de todos los otros países. Colombia rojo, Chile gris, Perú el azul, Ecuador abajo. Vamos a ver en todos los índices que prepara la Fundación Heritage, Ecuador y la línea amarilla está abajo. ¿Por qué estamos abajo en materia de libertad comercial y por qué los otros están arriba? Porque los otros hace tiempo comprendieron que hay que salir o sacarse de la cabeza la mentalidad de comarca y pensar que vivimos en un mundo globalizado, donde los acuerdos comerciales son fundamentales. No solo eso, trámites aduaneros y aranceles, mayor libertad comercial implica más tratados de libre comercio. Si usted ve Chile, Perú, Colombia tienen 20 o más tratados de libre comercio y siguen buscando más tratados de libre comercio. ¿Y Ecuador cuántos tiene? Para efectos prácticos 3. Y perdimos la oportunidad de hacerlo con Estados Unidos, cuando hubo la oportunidad de hacerlo en el gobierno de Alfredo Palacio por razones ideológicas, diría yo. Y los aranceles. Miren este último párrafo. En promedio los aranceles en el Ecuador están en el orden del 9,5%. ¿Qué significa aranceles del 9,5%? Impuestos a la importación, encarecimiento de los productos que consumimos. ¿Y qué hacen Chile, Perú y Colombia, con los cuales vamos a entrar a la Alianza del Pacífico? Ellos tienen 1,1, 1,3 y 3,2%. Y uno dice que están locos los chilenos, colombianos y peruanos que tienen estos niveles de los aranceles. No están locos, porque ellos al hacer eso están abaratando los costos de producción y permitiendo tener una economía mucho más eficaz. Propongan ustedes una reducción de esta naturaleza y verán que se encuentran con la oposición de los burócratas que siempre están pensando es en cobrar más impuestos, cada vez más impuestos. Gasto de gobierno, en el próximo gráfico, voy a ir muy rápido, no tengo cansado, pero el gasto del gobierno nuevamente miren donde está el Ecuador, en categoría de país mayormente no libre, porque tenemos un exceso de gasto público, gasto superfluo por los temas de la corrupción, y por lo menos de hace más de 20 años yo propuse que presupuesto base cero. ¿Qué es lo que debe hacer el Ecuador? ¿Qué es un presupuesto base cero? Es el mismo presupuesto que hace el ama de casa cuando va al mercado todas las semanas. Le pregunta a la empleada de lo que compré la semana anterior, cuánto me falta, cuánto no tengo. Si compramos 30 libras de arroz y ocurre que todavía hay 20, no va a volver a comprar 30, comprará 10. A nivel de presupuesto del Estado, y esto lo digo por experiencia, no solo en el Banco Central. Cuando recién llegué al Banco Central, llegábamos hacia fines del año y lo que me decían los funcionarios es: no nos hemos gastado toda la plata, gastémosla rápido. Y no se había gastado porque
no era necesario hacerlo. Pues esa es la mentalidad del burócrata. Gástate la plata antes que termine el año, porque si no el próximo año te recortan el presupuesto. Yo digo al revés, pues, partamos de cero en todas las dependencias públicas para que el gasto sea el que realmente necesita el Ecuador. Y usted dice, bueno, ¿dónde funciona esto? En Chile, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido. O sea, no son cosas que nos estamos inventando, son cosas que funcionan. Otro de los temas fundamentales es la internacionalización del sistema financiero. Todo el mundo se queja de las altas tasas de interés. ¿Cómo es que en Ecuador podemos tener tasas de interés de 30% para microcrédito cuando no tenemos inflación? Ahora tenemos, producto de la invasión rusa a Ucrania, pero en los últimos 4 o 5 años Ecuador ha tenido deflación, o sea, inflación negativa. ¿Cómo explicar entonces 30% de inflación de tasa de interés para microcrédito? Simplemente inercia en los funcionarios públicos. ¿Cuál es la solución de fondo? Lo decía, ¿no? Tocó el Banco del Pacífico, pero no solamente el Banco del Pacífico. Ecuador lo que tiene que hacer es una apertura del sistema financiero a la banca extranjera. Y para eso se necesita tomar una serie de medidas. Una de ellas, eliminación del impuesto a la salida de capital. Porque ese es un impuesto aberrante que afecta a todas las transacciones. Panamá en 1970 tomó la decisión de internacionalizar su sistema financiero y hoy Panamá tiene más de 80 bancos extranjeros y agencias de representación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos bancos extranjeros tiene Ecuador? No me contesten. Yo les digo, no tiene ninguno. Antes tenía el Banco de América, el Banco Holandés, Citibank, que eran bancos. Ahora Citibank es una fachada que dice que es un banco, pero no es. Usted no puede ir al Citibank aquí con un cheque del Citibank de Nueva York a cambiarlo, pero le dicen, no, aquí no hacemos esto. Entonces no es un banco. Panamá sí tiene bancos, hay 80 bancos, porque reconoció hace tiempo que la forma de dar una tasa de interés adecuada para su gente era captando el ahorro extranjero, porque ocurre que en el mundo la liquidez es un océano. Hay más liquidez de la que uno puede imaginarse, pero hay que saber tomar las medidas para poder captar esa liquidez. ¿Cómo hacerlo en el Ecuador? Bueno, en octubre del 2020 se entregó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que preparó el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Dora de Acuerdo. Si el gobierno realmente quisiera hacer algo importante, debía asumir como propio ese proyecto y decir, ahora nosotros vamos a poner en evidencia este anteproyecto que básicamente toma mucho de lo que hizo Panamá, pero lo adapta a la legislación ecuatoriana. Entonces, si ustedes ven este gráfico, libertad financiera tiene que ver con esto. ¿Por qué Ecuador está aquí abajo? Miren, está en el área de economía de libertad reprimida, a diferencia de países que son mayormente libres como Colombia, Chile, etc. Y vamos a seguir así. Y vamos a seguir quejándonos de las altas tasas de interés. Y vamos a seguir quejándonos de que no podemos hacer nada cuando realmente el gobierno, a través del Banco Central y la Junta Monetaria, puede tomar las decisiones adecuadas para poder dar mayor libertad financiera. En este gobierno se tomó más o menos 9 meses. Se anunció y luego se dijo que en 6 meses Ecuador tendría una nueva metodología para calcular la tasa de interés. Efectivamente, se tomaron 9 meses, en diciembre salió una fórmula que, entre otras cosas, incluye el riesgo país. No sé por qué lo pusieron aquí, pero
pero uno no le puede dar a la burocracia la facultad de fijar tasas de interés que tienen que ser fijadas por el mercado con supervisión de los entes de control. Nunca suelto, siempre hay supervisión, siempre el rol tutelar del Estado, pero no podemos engañarnos en pensar que usted reúne a 4 o 5 personas en una junta monetaria y son clarividentes y determinan esta es la tasa de interés. Bueno, tenemos una tasa de interés que no es la adecuada, y cuando hablo yo de que esto no es factible en el Ecuador es porque tenemos una estructura de mercado en el que el 63.29% de los activos del sistema lo tienen los bancos grandes. ¿Cuáles son los bancos grandes? 5 bancos. Y el resto tiene todo lo demás. Utilizando el famoso índice de concentración de mercado, el Findel-Kirchner, llegamos a la conclusión que en el Ecuador tenemos un índice de 5.130.32 que tiene que ver con la concentración de mercado, y si lo comparamos con la interpretación del índice que está aquí abajo, cuando tenemos 5.000 ya es oligopolio y tenemos 5.132. En Ecuador tenemos un oligopolio bancario. No le interesa al oligopolio bancario que bajen la tasa de interés, eso le interesa a la gente, pero no los bancos. ¿Cuáles son los únicos sectores? Puede haber más de uno, puede nombrar uno, que han ganado y bastante dinero durante la pandemia? El sector financiero. El sector financiero es un oligopolio bancario que tiene de alguna manera que ser revisada. Y vamos a algo que lo comento solamente rápido, es la urgente reforma de la seguridad social. El sistema de reparto, que es el que funciona aquí como sistema de seguridad social, no va más, está agotado, y hay que reconocer que está agotado. No se lo ha querido hacer, pero llegará el momento que alguien se iluminará y dirá: sí, efectivamente, esto no funciona. Si seguimos como estamos, en los próximos años el déficit actuarial, o sea, el déficit, la plata que le va a faltar seguro, será el 130% del PIB. O sea, 130.000 millones de dólares le faltarán al seguro, no podrá tener las pensiones, no podrá tener la salud. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque lamentablemente pues el gobierno no cumplió con lo que estipula la ley de seguridad social, que tenía que aportar el 40% de las pensiones. Recordemos que Correa dijo en su momento: tienen demasiada plata, se suspende, y ya no se le dio más. Y entonces tiene un déficit que vuelve inviable ya el sistema de seguridad social. Yo no estoy a favor de que se lo elimine. Yo estoy a favor de que en paralelo se cree el sistema de capitalización, que siga su curso el sistema actual hasta su extinción, pero que se dé la oportunidad a los jóvenes que recién van a trabajar, que tengan la posibilidad de aportar en un seguro propio, como ocurre en Chile, donde el total de las aportaciones de la seguridad social equivalen al 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Aquí, ya sabemos, tenemos un déficit permanente. Libertad laboral, nuevamente, ustedes verán en todos estos gráficos, Ecuador está abajo, en todo, aquí. Libertad reprimida, todos están arriba. El único caso donde no está arriba es, ya lo dije al inicio, libertad monetaria por la dolarización. Ojalá hubiéramos hecho algunas reformas estructurales como la dolarización en otros campos. Esta es la indispensable reforma laboral, y lo que se requiere son nuevas modalidades de explotación por hora, por proyecto, y que los salarios se fijen por normas técnicas y no políticas. A mí me sorprendió que el año pasado se aumentó en $25 el salario. Entonces digo, pero fue por la inflación. No, la inflación había caído, entonces no podía ser por ahí. La productividad, ¿cuál productividad? Entonces se puso $25 más, y está prometido ya de promesa de campaña $25 todos los años. Eso pone fuera de mercado también al Ecuador. Ecuador tiene
uno de los salarios mínimos más altos de toda la región, más alto que China. El salario más alto de China es por alrededor de $300. Ese es un país socialista. Y en otras provincias de China no llega sino a 150. Entonces, si nosotros vamos a hacer un acuerdo comercial, que hay que hacerlo por ejemplo con Corea del Sur, con China, entonces ¿cómo va a quedar el sector empresarial ecuatoriano que tiene salarios altos frente a China que tiene 100 o 150 mil? Estamos poniendo total ventaja. Entonces, tiene que haber flexibilización, que fue la palabra que utilizó Pancho, y luego el combate eficaz contra la corrupción. Esta ha sido realmente una temática que en lo personal yo he venido sosteniendo hace tiempo. Si nosotros no logramos combatir la corrupción, todo lo que hemos dicho anteriormente es como tirarlo a la basura. Ecuador, les enseño el próximo gráfico. No, y la anterior es. Integridad gubernamental tiene que ver con corrupción. Línea amarilla, línea de Ecuador. Por el 30, libertad reprimida, país corrupto. Sí, estamos más abajo que Colombia y que Perú, pero miren a Chile, país mayormente libre en materia de corrupción. ¿Y por qué los chilenos no han podido hacer y Ecuador no lo ha podido hacer? Bueno, yo no creo que ha habido realmente una voluntad política para combatir la corrupción. Ciertamente no en el gobierno de Correa, definitivamente no en el gobierno de Moreno, y tengo que decir que tampoco en este gobierno, pese a que en el 2017 y en el 2021 se prometió poner en vigencia una comisión internacional, próxima lámina, se prometió poner en vigencia una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Pues no, se ha nombrado una comisión adscrita al Ejecutivo y presidida por el señor Luis Verde Soto, que era miembro del Consejo Nacional Electoral. O sea, uno no puede poner pues, a los mismos ratones a cuidar el queso, como se suele decir. Eso tiene que ser una secretaría independiente, por eso tiene que ser internacional, financiada por Naciones Unidas o por la OEA, como hizo Guatemala, como ha hecho recientemente en Honduras, la flamante presidente de Honduras, que prometió hacerlo en la campaña y en 4 meses ya la tiene en vigencia. Se hizo el anuncio en la Cumbre de las Américas entre la presidenta de Honduras y el secretario general de Naciones Unidas. Y eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador, donde la propia fiscal dice que no confía en los fiscales porque hay ex fiscales que antes llevaban casos de narcocorrupción que ahora son abogados de los que antes atacaban. Entonces no existe esa posibilidad. Separación de los poderes del Estado, próximo por favor, y rápidamente voy en eso. En todos estos temas quiero señalar que Ecuador siempre está abajo. Esta no es una opinión nuestra, este es un análisis que se hace entre 177 países, eran 180, pero 2 países salieron del índice porque ya no cumplían las características de países que tenían gobiernos democráticos. Uno es Hong Kong, que desde el 98 pasó a ser parte de China, pues poco a poco China fue ocupando todos los poderes de decisión de Hong Kong. Ya Hong Kong es una economía libre, como tampoco es Macao, que está un poquito más arriba, ahí en la península china. Separación de los poderes del Estado. Pancho hacía referencia a que el presidente de la Corte de Justicia fue, ¿cuál sería el término? Suspendido 6 meses. ¿Se imagina que en Estados Unidos al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo suspendan? En Ecuador ocurre eso. Pero también a la presidenta de la Asamblea le volaron la cabeza. O sea, 2 de los 3 poderes del Estado
ya no tienen la cabeza que estaban. Efectividad de la justicia, sobre esto no voy a decir más de lo que ya hemos hablado. Nuevamente, la constante es que la línea amarilla está por debajo de todas, de nuestros socios potenciales en la Alianza del Pacífico. Entonces, conclusiones, y con esto termino. Lo que este libro señala es que tenemos que implantar una estrategia que priorice el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no se pueden resolver los problemas del desempleo, subempleo y pobreza. Y vuelvo nuevamente al tema anterior. Si no hay producción, porque no hay crecimiento, ¿cómo atendemos la deuda social? Que hay que atenderla. Uno puede atender la deuda social cuando no tiene ingresos, y ese sería el caso de Ecuador y de otros países que han estado jugando con estas ideas aparentemente novedosas. El hecho cierto es que los países que han buscado tener más libertad económica son los países que han resuelto los problemas. Y aquí voy a decir algo que ya lo dije. Esto no es una receta neoliberal. A mí me molesta cuando oigo el término neoliberal, porque yo realmente cuando estudié economía jamás me toqué con este tema, y se lo usa más bien de forma peyorativa por parte de la izquierda, que generalmente no entiende mucho de la temática económica y le gusta ideologizar los temas económicos. Esto no es cuestión de ideologizar, sino de saber si son buenas políticas o si son malas políticas. Las buenas políticas uno puede llamarlas como quiera, de derecha, de izquierda, de centro. Son buenas si resuelven los problemas. Son medidas lógicas, son medidas eclécticas, pragmáticas, como ustedes quieran poner. Pero esa es la manera como uno debe enfrentar el problema económico. Ahora, sin desarrollar los sectores que importan, el sector de la agricultura, construcción, turismo, obra pública, no hay cómo tener crecimiento económico. Lo que la gente dice, bueno, que ya no hay plata. Bueno, pero que sí hay plata. Porque los recursos para financiar este cambio de modelo tienen que venir primero de reestructurar bien la deuda. No puede ser que tengamos que sacar más de casi el 30% del presupuesto para servir la deuda. Imagínense cualquiera de nosotros adquirir una deuda y tener que sacar de cada sueldo mensual el 30% solo para una deuda. Y lo demás. La condonación de la deuda con China. Antes yo planteaba, y la Fundación Ecuador publicó un pequeño estudio mío hace 6 años, antes del gobierno de Lenín Moreno, y yo planteaba que había que reestructurar la deuda con China y liberar el petróleo, porque tenemos todavía 124 millones de barriles de petróleo comprados con China. Hemos pagado bastante, porque teníamos 1.365. Es bastante la reducción, pero aún tenemos todo eso. Pero si yo planteaba la condonación, la reducción de la deuda con China y la reducción del petróleo, entonces ahora ya no digo eso, sino que hay que condonar, porque la deuda fue para proyectos inservibles de mala calidad y con sobreprecio. Si se disminuye el IVA y los aranceles, va a haber una mayor recaudación, porque el IVA y los aranceles tienen lo que llamamos los economistas una electricidad superior a 1. Si uno baja en 2 puntos la tasa de esos impuestos, uno recibe 2% más de lo que estaba inicialmente en el cálculo. Y eso es lo que se llama elasticidad. Aranceles, disminución de la sobrecarga tributaria. Yo soy partidario de que esa ley tributaria que hoy rige, que eleva en la forma como hemos visto los impuestos para la clase media, tiene que ser derogada, porque afecta, y esa es una de las razones de la protesta que se da actualmente, porque afectó a la clase media de manera significativa. Incremento de la visión extranjera, eliminando el impuesto a la actividad de capitales, reducir los aranceles, más tratados de libre comercio, la modernización e internacionalización del sistema financiero, presupuestación base cero, todo esto. Y finalmente dice aquí
modificar la seguridad social, no solo para que la seguridad social verdaderamente dé apoyo, el anterior por favor, de apoyo a los afiliados en materia de seguridad social y salud, que actualmente no la da, sino que funcione también como fuente adicional de financiamiento como ocurre en Chile, donde ya dije, los fondos previsionales de la seguridad social chilena constituyen el 80% del Producto Interno chileno. Y finalmente, respetar el Estado de Derecho, respetar la separación de los poderes del Estado y el combate a la corrupción con apoyo internacional. Si no tenemos esa comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad que recupere los dineros que se han llevado, que están ubicados, porque así lo vimos en el gobierno de Lenín Moreno, están ubicados los dineros mal habidos en Panamá y en Estados Unidos, y de esto ya sabe la UAFE y sabe la Procuraduría, y hemos llegado a acuerdos con dos empresas internacionales, una de ellas Kroll, creo, con el 20% para poder recuperar, y de repente se hizo útil por el foro y no volvimos a oír un tema. Alguien me decía que lo que había pasado es que el gobierno de Lenín Moreno habían llamado a los involucrados y le habían dicho, te hemos descubierto, este es un ejemplo, que tienes 20 millones de dólares en una cuenta tal, así que mejor vamos mitad y quedamos arreglados. O sea, no podemos, con un gobierno que no lucha contra la corrupción, tener éxito en este campo. Y finalmente, concluyo que sin una mayor libertad económica, a través de las medidas que yo he señalado aquí, no será posible resolver los problemas económicos, políticos y sociales, desempleo, subempleo, pobreza, desnutrición infantil, falta de vivienda popular, entre tantas otras carencias de la economía colonial. Y mientras tanto, hay una bomba de tiempo que sigue haciendo tic-tic. Está en nuestras manos resolver este problema para evitar que eso. Muchas gracias.